Bienvenidos nuevamente a su clase de dinámica. Continuamos con el tema de la cinemática de los cuerpos rígidos. Ya hemos estudiado lo que es velocidad absoluta y velocidad relativa en el movimiento plano. Ahora le corresponde el turno a lo que son las aceleraciones absoluta y relativa en el movimiento plano. Entonces, se analizó que cualquier movimiento plano puede sustituirse por una traslación definida por el movimiento de un punto de referencia arbitrario A y una rotación simultánea alrededor de A. Esta propiedad se utilizó para determinar la velocidad de los diferentes puntos de la placa en movimiento. Ahora esta misma propiedad se utilizará para determinar la aceleración de los puntos de la placa. Recordemos esta ecuación de aceleración relativa que hemos venido estudiando en otros capítulos. Entonces, miremos qué nos define esta ecuación. Este lado derecho sería una sumatoria vectorial. Sería la sumatoria de este vector de aceleración A más este otro vector de aceleración de B con respecto a A. Lo que queremos calcular es la aceleración absoluta de este punto. Primero lo que hacemos es separar los movimientos, o tenemos dos vectores, uno que depende de una traslación y otro que depende de una rotación a partir de este punto fijo A. Pero debemos tener en cuenta que para facilitar el estudio de las aceleraciones de cualquier punto que esté en movimiento, podríamos descomponerlo en lo que sería una aceleración en dirección normal y una aceleración en dirección tangencial. Recordemos que esta aceleración depende de una rotación y a su vez de una aceleración angular. Miremos este ejemplo. Tenemos una placa en movimiento plano. La placa se supone que está rotando o tiene un movimiento general en el espacio, pero plano. Y nosotros podríamos descomponer ese movimiento en lo que sería una traslación con A. Por eso aparecen estos dos vectores, aceleración A porque nos estamos trasladando con respecto a ese punto A, más una rotación alrededor de A. Identifiquemos todo lo que tenemos en este dibujo. RB con respecto a A sería la posición relativa de este punto B con respecto al punto A. A sería el punto fijo donde está rotando B. Alfa K sería, en este caso, lo que es la aceleración. La estamos colocando en sentido antihorario. Y esta velocidad puede estar en sentido horario o antihorario. Y esto que tenemos por acá serían los vectores de aceleración. Esto es lo que queremos calcular. Aceleración de B absoluta. Pero facilitamos este trabajo o conseguir esa aceleración descomponiendo el movimiento general en una traslación más una rotación. Pero debemos conocer qué es cada uno de estos términos. Ya sabemos que para calcular la aceleración necesitamos sumar vectorialmente la aceleración de A y la aceleración relativa de B con respecto a A. Y que esta aceleración relativa de B con respecto a A debemos descomponerla en una aceleración tangencial y una aceleración en dirección normal. Y ya conocemos a qué corresponden o a qué son iguales cada una de estas aceleraciones. En el caso de la aceleración tangencial es igual al producto cruz o producto vectorial entre lo que es la aceleración angular y ese vector que me define la posición del punto B, que me define la posición de ese punto B respecto al punto A.
que es mi eje de rotación en este caso. Y la aceleración normal sería menos, ya sabemos por qué nos da este menos, a partir de un triple producto vectorial, la velocidad angular, que la tenemos por acá, por ese vector de posición B con respecto a A. Y estas serían las magnitudes. Si sustituimos cada uno de estos datos que tenemos acá en la ecuación inicial, entonces nos queda esto. Miremos un ejemplo. Se supone que se conoce la velocidad del extremo A y la aceleración del extremo A. Se pide determinar la aceleración de A, la aceleración de B, disculpen, sería la aceleración absoluta de B, y la aceleración angular de la varilla. Aceleración angular de la varilla. ¿Qué venimos haciendo? Descomponemos este movimiento general en una traslación con respecto a algún punto y en una rotación con respecto a ese punto que escogimos para trasladar. Entonces, miremos. Nosotros conocemos la aceleración de A y por eso colocamos esta dirección. Pero como no conocemos la aceleración de B, esta aceleración de B puede estar a 90 o a 270. Por eso colocamos dos vectores. En el caso de este dibujo, se está dando la traslación de A, estamos colocando este vector que ya conocemos. Y en el caso de la rotación, la aceleración normal va hacia el centro de ese eje fijo, pero no conocemos la dirección de la aceleración tangencial. En este caso, las magnitudes de lo que sería la aceleración normal y la aceleración tangencial serían estas que tenemos por acá. Hay que tener en cuenta que para solucionar estos ejercicios debemos conocer no solamente este ángulo y la aceleración de A, sino la velocidad de A y la velocidad angular de la barra para poder encontrar una ecuación vectorial que me permita a mí hacer alguna operación matemática para calcular esas dos incógnitas que me están quedando. Entonces yo podría obtener una ecuación vectorial donde tengo dos incógnitas, que en este caso va a ser la aceleración de B lineal y la aceleración angular de la varilla. Tengo dos incógnitas, tengo una ecuación vectorial y esa ecuación vectorial yo puedo sacar dos ecuaciones escalares. Entonces tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas y así le damos solución a este ejercicio. Es posible obtener 4 polígonos vectoriales diferentes dependiendo de las direcciones y las magnitudes de las aceleraciones para este ejercicio que estamos analizando. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la aceleración de B la estamos tomando hacia abajo, la aceleración de A la estamos tomando hacia la derecha, por ende, las resultantes para la aceleración normal y la tangencial nos quedaría diagonal hacia abajo y hacia la derecha la normal y hacia abajo hacia la izquierda la tangencial. En este otro caso, ahora tenemos la aceleración de A hacia la izquierda, la aceleración de B hacia abajo. Ahora nos cambia lo que sería la aceleración tangencial. Nos queda ahora diagonal hacia arriba y hacia la derecha. Y así podríamos analizar cada uno de estos dos casos que nos restan.
Variamos las magnitudes y las direcciones de cada una de las aceleraciones. Trayectorias curvas recorridas por A y B. Podría existir el caso donde los extremos de la varilla o de la barra puedan recorrer trayectorias curvas. Entonces no vamos a obtener esta ecuación, sino una ecuación donde nos toque dividir las aceleraciones de A y de B en aceleraciones tangenciales y normales. Entonces la ecuación nos quedaría totalmente diferente, porque vamos a tener más términos. Análisis del movimiento plano en términos de un parámetro. En algunas ocasiones, en el caso de este mecanismo, resulta muy sencillo establecer unas ecuaciones analíticas que nos permitan definir las posiciones de algunos puntos estratégicos del mecanismo en términos de un solo parámetro. En este caso estamos estableciendo ecuaciones analíticas para definir las posiciones de A, que está en el eje X, y de B, que está en el eje Y. Entonces, yo a partir de estas ecuaciones podría con derivadas calcular lo que serían aceleraciones y velocidades absolutas. Y resulta más conveniente hacer esto porque hallamos directamente lo que serían las velocidades y las aceleraciones absolutas. Entonces, por acá yo estoy derivando esa posición de A y obtengo la velocidad. Estoy derivando ahora la velocidad de A y obtengo lo que sería la aceleración. ¿A partir de qué? De una ecuación analítica que establecimos con un solo parámetro. Y si derivo la posición de B, obtengo lo que sería la velocidad de B. Y si derivo esa velocidad de B, obtengo la aceleración de B. Si recordamos que θ punto es igual a la velocidad angular, o omega, y θ2 puntos es igual a la aceleración angular, o alfa, se obtiene que esta velocidad de A lineal es igual a ¿qué? Magnitud a L, que es la longitud de la barra, por velocidad angular por el coseno de θ. A partir de esta ecuación, si yo conozco la velocidad de A, conozco L y conozco θ, podría calcular la velocidad angular. Conociendo la velocidad angular, podría calcular ahora, reemplazando acá, lo que sería la velocidad lineal de B. Calculando esa velocidad lineal de B y esa velocidad angular de la varilla o de la barra, puedo calcular la aceleración angular de la barra y podría así calcular la aceleración de ese punto, aceleración